Cada día tomamos miles de decisiones. La mayoría son pequeñas y automáticas. Pero hay algunas que pueden cambiar completamente tu vida. Y lo curioso es que muchas decisiones importantes no son ni grandes ni llamativas y por eso muy poca gente se fija en ellas. Y lo que es más curioso es que nadie nos enseña a decidir. En el colegio aprendes un montón de cosas, matemáticas, historia y muchas otras cosas que probablemente no has utilizado el resto de tu vida, pero nadie nos enseña a decidir en situaciones de presión, en situaciones de miedo, en situaciones de estrés, y haber aprendido esto pronto hubiera sido muy útil. Y claro, esto tiene consecuencias porque tu vida no es otra cosa que la suma de decisiones que has tomado en el pasado y tu futuro es la suma de cientos de decisiones, incluso algunas de ellas son muy pequeñas, que vas a tomar a día de hoy. Y ahora te voy a decir algo muy interesante y es que no necesitas decisiones brillantes para mejorar tu vida. No necesitas decisiones brillantes para mejorar tu vida. Y tú dirás, ¿y eso por qué? Pues mira, quédate con esto. Simplemente con evitar las decisiones más estúpidas, estarás por delante del 90% de la gente. Y nos vamos a meter ahora en temas un poco más teóricos. Tu cerebro está diseñado para cometer errores en los momentos más importantes. Desde casi cada error importante hay un momento, un instante que es clave. Es un segundo que pasa desapercibido. Y si aprendes a reconocerlo y a controlarlo, puedes evitar muchos problemas. Pero casi nadie sabe identificar ese instante. Mira, enseguida te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Durante ese segundo sabes que quizá no es una buena idea y tú lo sabes, es que lo sientes. Pero lo haces igualmente. O sea, tomas la decisión igualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que reconocer ese momento y ahora te voy a explicar qué momentos son. Hay que interrumpirlo inmediatamente y ser consciente de que estás tomando una decisión que no es correcta. Simplemente haciendo esto, muchas decisiones que en el pasado te complicaron la vida dejarán de ocurrir. Empecemos con la primera situación. No cambies todo por un día malo. Te pongo un ejemplo. Tienes una discusión con tu pareja. Un día malísimo. Los dos estáis cansados. El tono sube. Os decís frases que no ayudan mucho a la relación. Y en caliente empiezas a pensar, esto no funciona, siempre es lo mismo, quizá no somos compatibles. Y en vez de dejar que el día pase, empiezas a cuestionarlo todo. Incluso llegas a pensar en romper. Y lo curioso de todo esto es que llevabas 3 años con esa persona, cientos de momentos buenos, planes construidos, proyectos de futuro, y hasta ahora había sido todo magnífico. Y en esa semana tan rara, donde hay más tensión, donde sientes más fricción, donde hay menos conexión, tu cerebro hace esto. He interpretado 5 días malos como algo que ya no tiene sentido. Es decir, y ahora me voy a poner un poco técnico, deja que un dato completamente aislado determine cómo va a ser el resto de tu vida. Venga, y para los que nos gusta encontrar siempre una justificación científica a todo esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, te está sucediendo, y lo voy a leer, tu cerebro odia la incertidumbre. Cuando algo se siente inestable, quiere resolverlo rápido. Y no le gusta esperar, básicamente. Es que no le gusta esperar. Y lo que hace es no tolerar la incomodidad y hace algo muy común, que es prefiere abandonar y cambiarlo todo a tener que esperar, básicamente. Así es que quédate con esto. Una relación no se evalúa por una discusión. Un trabajo no se abandona porque tengas una semana dura. Un proyecto no se cancela porque de repente vaya mal. A una persona no se le da de lado por un fallo puntual. Y una amistad no se tira a la papelera porque hayas tenido un conflicto y tú hayas tenido un momento flojo y no hayas sido capaz de resolverlo. Las decisiones estructurales no se toman en estados emocionales temporales. ¿Eso qué significa? Y las tendencias se miden con consistencia y no con picos emocionales. Esto ha quedado muy bien, pero yo creo que se entiende, ¿no? Y os voy a decir ya para terminar este punto, y no quiero prolongarme más, os quiero decir lo que yo hago para que estas cosas no pasen.
porque esto se puede evitar. Y simplemente se evita haciéndote estas preguntas. ¿Esto es un patrón repetido o un episodio aislado? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿estoy resolviendo un problema real? Tercera pregunta, ¿tengo suficientes datos para valorarlo? Es decir, esto lo he vivido muchas veces y puedo partir de la base de que es un problema real. Por ejemplo, el hecho de que mi pareja se haya vuelto loca o se haya vuelto loco y en ese momento me haya cabreado. Eso es lo que tienes que preguntarte. Si son cosas puntuales, olvídate. Vuelve a recopilar datos, como digo yo, recopila más datos y toma decisión en base a muchos más datos, pero no en base a esa situación puntual. Porque si cambias todo cada vez que algo te duele, nunca construyes nada sólido. Porque siempre va a haber algo que te duela. Y lo peor es que sentirás alivio en el momento, pero estarás tomando la peor decisión para tu futuro. Bueno, este punto me encanta. Es que el segundo me gusta todavía más. No lo había dicho antes, pero el segundo me gusta todavía más. ¿Cuántas personas conocéis que copian decisiones de otros y acaban arrepintiéndose? Incluso uno mismo, ¿cuántas veces tú mismo has copiado la decisión de alguien? Porque de repente empiezas a admirar cosas que te llaman la atención, que ves en otras personas. Esto es un clásico, porque muchas veces pensamos que estamos decidiendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es copiar. Copiar lo que hacen otros. Copiar lo que te dicen o lo que admiras o todo lo que estás añorando que no tienes. Esto de copiar puede salir muy caro y ahora te voy a explicar por qué. En realidad es muy sencillo, pero hay que ser consciente de cómo funciona este mecanismo para poderle poner un freno. Venga, te lo voy a explicar con un ejemplo. Ves a un millonario decir que se levanta a las 4:30 de la mañana y de repente al día siguiente pones la alarma a las 4:30 y empiezas a hacer tú lo mismo. O ves a un chico joven decir que compró Bitcoin hace años y ahora es millonario y de repente te parece tan brillante y te parece un tío tan valiente y tan apuesto que te dan ganas de hacer lo mismo y al día siguiente te pones y compras bitcoins. O ves a alguien con un físico espectacular porque hace ayuno extremo y deja de comer durante 16 horas al día y no sé qué. Y piensas, bueno, esto también lo tengo que hacer yo. Pero claro, es que te estás dejando un detalle. Hay una parte que no quieres ver y de eso tienes que ser muy consciente. Y es el contexto de esas personas. ¿Por qué esas personas son capaces de poder hacer lo que te están proponiendo a ti que tú hagas? Eso no lo ves. Tú no ves su contexto, tú no ves si tienen hijos, tú no ves si pueden dormir 10 horas al día o se van a las 6 de la tarde a dormir y se levantan a las 4. Tú no ves si esa persona es capaz de comer a ciertas horas, pero luego tiene una dieta muy equilibrada y muy estudiada que completa el resto de las horas que come. Este tipo de detalles es lo más importante de esa mini receta que te están dando y lo que te están dando simplemente es la punta del iceberg y todo lo demás no lo estás viendo. Y tú decides cambiar tu vida por ver esa punta del iceberg que te ha sorprendido y que te ha encandilado de alguna forma y eso hace que tú cambies tu vida. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lleva mucho cuidado con este tipo de cosas. Simplemente piensa que tu vida es tu vida. Intenta valorar tus circunstancias, tu contexto. A lo mejor sí que puedes hacer ese tipo de cosas, pero tendrás que adaptarlas a tu forma de vivir y a tus necesidades, que eso también importa. No te dejes vislumbrar por aquellos que vienen y dicen, es que yo tengo un trabajo impresionante porque hago inversiones muy grandes y gano una pasta y tú de repente quieras hacer lo mismo. Porque esa persona, a lo mejor, tiene una pasión absoluta por lo que está haciendo. Y a lo mejor a ti eso no te gusta absolutamente nada. Como ves, no tiene ningún sentido adoptar decisiones de otros sin filtro y sin haberlas pasado por el análisis de tu contexto y de tu vida. Vamos, que hay muchísimas cosas que no ves. Su tolerancia al riesgo, su colchón financiero, sus años de experiencia, sus fracasos anteriores, su contexto personal, su equipo detrás, si tiene asesores detrás que le están diciendo
qué cosas tiene que hacer, sus recursos ocultos. Es que tampoco sabes si esa persona es feliz, ni siquiera sabes si es feliz. Su verdadero interés tampoco lo conoces, porque ¿cómo puede ser que una persona que no te conoce te esté diciendo a ti lo que tú tienes que hacer? Si no te conoce, ¿cómo te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer? O sea que lleva cuidado con esto, porque el verdadero interés de todas estas personas que aparecen en YouTube es a veces que te quieran vender algo. Y en otras palabras, estás copiando el movimiento final, sin entender la partida completa. Es lo que hablaba antes de la punta del iceberg sin conocer todo lo que hay debajo. El caso típico que escucho constantemente es el siguiente, y es la típica situación de un amigo tuyo que consigue un muy buen trabajo. Consigue un buen trabajo en consultoría, en finanzas, es programador de una empresa gigante o lo que sea. Y empieza a ganar mucha pasta y se compra cosas nuevas, el tío nada en la abundancia, viaja más, hace de todo y parece que le va todo muy bien. Y de repente ves a gente de tu entorno que quiere copiarle. Ves a gente que de repente quiere cambiar su vida por hacer exactamente lo mismo y piensan que tienen que hacer lo mismo. Incluso a lo mejor algún familiar viene y te dice, oye, ¿por qué no haces tú también lo mismo? Y dices, pero vamos a ver, pero si yo no soy él, ¿cómo me das a mí el consejo de copiar su vida? O sea, es que hasta algunas personas de nuestro entorno nos proponen que copiemos la vida de otros. O sea, es que esto es increíble, pero seguro que te ha pasado alguna vez. O sea que esto de decidir cambiar tu vida y seguir el mismo camino que otra persona es muy peligroso, porque estás decidiendo como si fueras él. Pero es que tus gustos son distintos, tus necesidades son distintas. A lo mejor ese tío trabaja, o esa mujer trabaja 12 o 14 horas al día y tú no quieres. O a lo mejor se dedica, están todo el día delante del ordenador programando y tú no quieres. O a lo mejor sí te gusta, pero es que eso es lo que tú tienes que saber al principio. Eso es lo que tienes que saber para poder tomar una decisión. Y no simplemente copiar las cosas automáticamente. No simplemente comprarte un coche porque el vecino se lo ha comprado. No simplemente irte de viaje no sé dónde porque alguien te ha dicho qué tal. Sé muy consciente y sé muy crítico y pon un filtro antes de tomar una decisión de este tipo. Esto es mi consejo, nada más. No te voy a decir nada más. Es que este punto me pone a 100, porque lo he vivido muchas veces. Así es que tonterías se pueden hacer muchas, pero estas hay que evitarlas. Cosas como dejar un trabajo porque escuchaste que un emprendedor de YouTube dice que la libertad financiera es muy importante y no tiene precio y entonces hay que viajar y no sé qué. Ten cuidado con esto. O empiezas una dieta extrema, que es lo que ya hablábamos antes, esto ya no tenemos por qué repetirlo. Intentas trabajar 16 horas porque alguien te ha dicho que el gerente de las empresas no sé qué son ejemplares y trabajan 16 horas. Coño, y tú también tienes que trabajar 16 horas. Pues bueno, pues hazlo. Perfecto. Lleva cuidado con todo esto, ¿vale? Por eso esas decisiones son de otros y no han nacido de ti. O sea que esa es la clave. No han nacido de ti, por lo tanto, no las consideres como importantes o como prioritarias. Y si quieres considerarlas, pues piénsalas 2 veces, fíltralas, pásalas por el filtro de lo que eres tú y mira a ver qué sale. Pero no lo hagas inmediatamente. Bueno, este es el punto, básicamente. Y ahora vamos a pasar a la regla que yo haría, la que yo utilizaría para que esto no suceda. Yo creo que es bastante evidente y por eso miro ahora en dirección al ordenador, porque te voy a decir varias preguntas. Tienes que hacerte varias preguntas, como antes. ¿Tengo el mismo nivel de experiencia? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tengo el mismo colchón financiero o lo que sea, o de paciencia, o de lo que sea, si sale mal todo esto? Y bueno, te puedo hacer muchísimas preguntas más, pero la más importante también es qué tipo de obligaciones tienes tú. ¿Tienes un entorno que te genera obligaciones que no son compatibles con eso que te están vendiendo de alguna manera? Esas son las preguntas. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es también bastante bueno, aunque es un poco más evidente, vas a ver, pero es importante que seas consciente de ello, porque es el punto de decidir sobre lo que te estás inventando. Hay gente que se inventa cosas, o sea, son muy, muy creativos y se inventan cosas y deciden en base a eso. En vez de decidir en base a lo que ven, en base a cosas objetivas, deciden en base a lo que se inventan. Y esto es muy curioso. Mira, el ejemplo típico es que seguro que te ha sucedido porque esto es un clásico y a mí me ha pasado. Envías un mensaje a alguien, a quien sea, un vecino o un amigo, a quien sea. Y pasan 7 minutos
y todavía no has recibido respuesta. ¿Qué sucede? Ya empiezas a ponerte nervioso, esta persona no me quiere contestar, esta persona no me hace caso, es que se ha enfadado, ¿qué le habré hecho? Empiezas a, sin tener ningún motivo evidente, empiezas ya a cuestionarte todo lo que tú has hecho antes y que has podido hacer mal con algún comportamiento que has podido tener que no le haya podido gustar a esa persona. Si es que solo han pasado 7 minutos, si es que no le has dado ni siquiera la oportunidad de que mire el mensaje, si es que hay personas que tardan 2 días en reaccionar porque tienen muchas más cosas en su vida. O sea, ¿qué estás haciendo tú en ese momento? Lo que estás haciendo es, de repente, estás empezando a interpretar algo que tú te inventas y no en base a una realidad. Y aquí estamos un poco en lo de antes, y es que tu cerebro no soporta el vacío. Igual que el cerebro, decíamos antes, que lo quiere dominar todo y prefiere abandonar que estar en la espera, que estar en ese limbo de espera, pues aquí sucede lo mismo. Tu cerebro no soporta el vacío, no soporta el no tener información. De repente se mete en un loop, en una especie de ciclo de información que no se cierra y no sabe gestionarlo. Básicamente es que no sabe gestionarlo. Entonces, lo que hace mejor es rellenar ese hueco, tu cerebro rellena ese hueco vacío con algo que se ha inventado. Pero ojo al dato, y es que lo que tú te inventas o lo que se inventa una persona en una situación de este tipo tiene mucho que ver con tus inseguridades, tiene que ver con tus experiencias del pasado. Si has tenido malas experiencias, probablemente interpretes todavía mucho más que personas que no han tenido malas experiencias. De una situación que es completamente normal y completamente entendible, pues llegar a ser un problema gordo. Por lo menos te estás haciendo la vida imposible a ti mismo. Y es que cuando no separas hechos de interpretaciones, la probabilidad de que cometas un error se dispara. ¿Y en qué se basa el cerebro para inventar todas estas cosas? Pues es lo que te he dicho, en experiencias tuyas, inseguridades y miedos, patrones que has repetido 1000 veces, cosas que has repetido constantemente y que simplemente forman parte de tu comportamiento diario. O sea que no estás viviendo la realidad, estás viendo tu historial emocional. Y bueno, y para los que nos gustan un poco los temas así un poco más técnicos y científicos y eso, pues lo que estás haciendo es el vacío de información que se ha generado en ese momento. Bueno, empezamos por la impaciencia. La impaciencia te lleva a un vacío de información. Ese vacío de información lleva a una narrativa automática que generas tú automáticamente y que viene, ya te digo, de las inseguridades y experiencias malas del pasado. Eso hace que tomes una decisión precipitada y eso te lleva a una pérdida real. Eso produce una pérdida real porque normalmente suelen ser decisiones catastróficas o malas. Y este punto es interesante porque ya lo conoces, pero hay un punto que no conoceréis probablemente. Es un punto que muchas personas no suelen considerar. No suelen ser conscientes de que ese punto existe. Te lo voy a explicar ahora. Y es lo siguiente. Decidir con el pulso alto. Esto quiere decir decidir con las emociones altas. Esto es lo que digo ya, que conocéis. ¿Qué son emociones? Pues estar celoso, decidir cuando estás celoso, decidir cuando estás cansado, decidir cuando tienes hambre, decidir cuando tienes sueño. Todo esto, obviamente, no se lo recomiendo a nadie y esto es evidente. Pero hay otra cosa que no es tan evidente y es que también se toman decisiones muy erróneas cuando las cosas van bien. Y te voy a explicar el por qué y exactamente en qué situación concreta. La probabilidad de meter la pata cuando las emociones son bajas o son altas, también cuando son altas, por eso digo, cuando todo va bien, cuando estás eufórico, cuando de repente has tenido una racha de aciertos, en esas ocasiones la probabilidad de tomar una decisión mal es muy alta. Bueno, y voy a reconocer una cosa, la peor decisión de mi vida ha sucedido por este motivo y en algún vídeo os lo contaré. Pero ahora vamos a profundizar más en este punto que acabo de comentar. Al final, lo que está sucediendo, para poner un marco así, digamos más, ¿cómo lo llaman esto? Sí, un framework. Lo que estás haciendo es, estás saliéndote de tu parte racional, te sales de tu parte racional y de repente decides con tu parte emocional. Tenemos una parte emocional y una parte racional.
y nos salimos de la parte racional y de repente empezamos a decidir con el estómago, con esa parte más emocional. Y ese es el problema. Bueno, y al final es que he decidido que os voy a contar la historia ahora, porque es que tiene que ver con este tema. Mira, yo hace 1 año y medio tuve mucho éxito porque había hecho unas inversiones muy buenas. Hice unas inversiones a lo largo de varios años que me llevaron a un buen retorno. Yo creo que ahora las cifras son lo de menos. Lo que importa es un poco la idea, y es que a final del año del 2025, no, del 2024 de hecho, hace ya 1 año y medio casi, de repente aposté todavía más, con más intensidad, por una inversión en la que yo tenía mucha creencia. Yo creía mucho en esa inversión y como me había ido todo tan bien, metí una gran parte de mi dinero en esa inversión. Bueno, el resto no creo que haga falta que te lo cuente, porque si te estoy diciendo que salió mal, pues ya te puedes imaginar lo que pasó. Hubo una gran pérdida y bueno, es una de las cosas que es una de las experiencias que más me ha marcado a mí en mi vida, y pasó precisamente por lo que te estoy contando de la euforia, por pasar de un estado de demasiada seguridad, que puedes decir es racional, pero claro, llega un momento en que esa seguridad se traslada a la parte emocional y es tu parte emocional la que empieza a tomar decisiones en base a ese sentimiento tan bueno que tienes. Ahí es donde falla todo. Esto pasa a muchos niveles, no solo a nivel económico. Te puede pasar a un nivel de amistad, por ejemplo. Tener de repente la sensación de que todo va bien y te puedes permitir el lujo de hacer ciertas cosas porque tienes mucha confianza. Estamos hablando de lo mismo. Es ese aumento de confianza. Cuando dices que la confianza da asco, pues exactamente es esto. La confianza es al final algo tan emocional que al final hace que te comportes de una manera que no deberías comportarte. En definitiva, ten en cuenta este punto porque es uno de los más importantes. La euforia puede generar un caos brutal si te dejas llevar por esa parte que no puedes controlar tanto, que son las emociones. Así es que mi consejo es súper claro y lo voy a definir en una palabra, y es que si tienes el ego inflado o desinflado, me da igual si es en una dirección o en otra, no tomes decisiones. ¿Y qué tienes que hacer entonces? ¿No tomar la decisión? No tomar la decisión, no. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que dejar pasar 24 horas para poder ver esa decisión desde un punto de vista más objetivo. Es la regla de las 24 horas. Simplemente, si estás muy deprimido, deja pasar 24 horas. Si estás muy eufórico, deja pasar 24 horas. Y no tomes decisiones basadas en esos estados emocionales extremos. Cuando tú ves las cosas de una manera muy negativa, al día siguiente de repente te das cuenta que lo ves de manera distinta. Incluso horas después te vas a correr, te das un paseo y de repente a las 2 o 3 horas ya tienes una visión completamente distinta y decidirías de una manera muy distinta respecto a un tema porque tus emociones se han calmado. Esto pasa también con la euforia y pasa con la seguridad. Así es que no solamente cuando estás de mal rollo, sino también cuando estás eufórico, deja pasar 24 horas para tomar una decisión. Porque yo conozco este tipo de gente que está eufórica, que se han enamorado de una persona y es que ya se quieren casar con ella. No, deja pasar 24 horas porque es importante ir a ese punto de objetividad y a partir de ahí tomar decisiones. Bueno, total, que es que hemos hablado un montón de cosas. O sea, es que con estos puntos que te acabo de comentar puedes evitar tantos malos rollos que merece la pena echarle un vistazo otra vez, revísalos, apúntatelos, que es que al final son 4 tonterías que simplemente tienes que saber y utilizar, porque si no las utilizas no te va a servir de mucho. Y te digo yo que la vida te va a cambiar. Y mi vida hubiera sido también muy distinta si yo hubiera utilizado todos estos consejos antes. Es que lo curioso de todo esto es que estos consejos no son brillantes, no son llamativos. Es lo que decía antes de las decisiones, al principio del vídeo, si te acuerdas, que no son situaciones ni brillantes ni llamativas, pero son importantísimas, y lo más importante en este caso es ser consciente de ello.
O sea, cada vez que te cuento una de estas historias dirás, sí, eso ya lo sé, eso ya me ha pasado. Vale, perfecto, pues me alegro mucho. Pero lo que intento transmitir en este vídeo es que seas consciente de ello. Es que te lo grabes a fuego, aprendas que eso existe y lo apliques en tu día a día y en tus decisiones. Porque ya te digo, simplemente evitando las malas decisiones, tu vida va a ser completamente distinta. Y si quieres aprender cómo tomar mejores decisiones, tengo una serie de vídeos que puedes echarle un vistazo y puedes empezar con este de aquí. Mi nombre es Carlos, me llamo Carlos Bermejo, pero para los que me conocen en temas más artísticos y en otros temas como en YouTube y consultoría y demás, me llamo Carlos Doque. Y bueno, para aquellos que no me conocen, soy ingeniero, arquitecto, diseñador, he invertido, he hecho un montón de cosas, he montado algunas empresas, algunas han salido bien, otras mal, inversiones, unas han salido bien, otras mal, como os he comentado antes. Estoy bastante metido ahora en el tema de las decisiones, porque es que creo que saber decidir bien es algo que va a mejorar tu vida, definitivamente. Entonces, es algo que está subestimado completamente. Los niños pequeños no aprenden a decidir. Ya decía antes, en el colegio no se aprende, esto no se aprende en ningún sitio. Y entonces me he propuesto hacer un pequeño curso para que por lo menos tengáis todas estas ideas y las podáis aplicar en vuestra vida. De hecho, uno de los vídeos que ya tengo casi preparado, creo que os va a gustar, y va a ser cómo deciden las personas que están a otro nivel, cómo deciden las personas de éxito. Bueno, suscribiros y el vídeo estará listo quizá en una semana o dos, y yo creo que eso también puede ser muy interesante. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.